que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por fin lo sabemos. Estamos transmitiendo en vivo a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, de las cuales siempre les recordamos, porque es muy importante para nosotros decir que 16 son emisoras de paz. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro Facebook Live en la página JEP Colombia. A todos, muchas gracias por su sintonía. La producción de Por fin lo sabemos es de Catalina Martelo y Karen Aroca. Yo soy Juliana Cañaveral y hoy, como en todas las emisiones de Por fin lo sabemos, me acompaña aquí en el estudio Carlos Alberto Chica. Carlos, hola. Hola Juliana, muy buenas tardes y buenas tardes a quienes nos acompañan en este espacio radial de la Jurisdicción Especial para la Paz que aporta a la construcción de la paz. Todos nuestros programas están dedicados a las víctimas del conflicto armado, pero el de hoy muy especialmente. ¿Por qué? Porque este programa tiene el propósito de resaltar el papel central que las víctimas desempeñan en esta jurisdicción que tiene como finalidad principal satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Carlos, es que es... Por fin lo sabemos. Justicia y verdad para la paz. Carlos, le decía que es justamente esa centralidad de las víctimas la que define la actuación de la JEP. Esta institución opera, como usted decía, para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Y vale la pena que reiteremos esas funciones fundamentales de la JEP. 1, investigar. 2, juzgar. Y 3, sancionar a los responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Es verdad, la centralidad está ahí como el eje fundamental, y no solo de la JEP, sino también de nuestro programa Por fin lo sabemos. Por eso los invitamos a que durante esta transmisión del día de hoy se comuniquen con nosotros a las líneas en Bogotá, el 2-200-727, y en el resto del país al 018-118-959. Quienes están conectados con nosotros a través de las redes sociales pueden plantearnos sus comentarios con el numeral JEP al aire. Y precisamente respecto a este tema de hoy, en el que hay que decir que las víctimas pueden participar de manera integral, pero además voluntaria en cada una de las etapas de los procesos judiciales de la jurisdicción, Carlos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Vamos entrando en materia entonces o qué? Sí, me parece. La acreditación en las víctimas, de las víctimas, que es justamente a lo que nos vamos a dedicar a hablar hoy, es la posibilidad de que las víctimas de manera individual y colectiva accedan a sus derechos en la JEP, que además es una organización, una institución comprometida en impartir justicia restaurativa. Claro, vamos a hablar de esto en detalle con nuestra invitada de hoy, pero por ahora valdría la pena mencionar los 3 requisitos que deben cumplir las víctimas para acceder a la acreditación. De manera que vamos entrando en materia escuchando lo que nos ha explicado al respecto el magistrado Pedro Maecha. Él en la JEP coordina la llamada Comisión de Participación de la JEP. La acreditación es el proceso que permite que una víctima individual o colectiva sea así considerada dentro del proceso judicial específico que está abierto. Para que esas víctimas se acrediten deben cumplir ciertos requisitos de ley, como son expresar la manifestación de ser víctima de un delito y el deseo de participar en las actuaciones, realizar un relato de los hechos especificando al menos la época y el lugar de su ocurrencia y aportar alguna prueba, siquiera sumaria, de tal condición. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Son pues esos 3 requisitos que espero que podamos volver sobre ellos en un momento y para que todos tomemos nota. 3 requisitos. Y es muy importante, pero muy importante aclarar que ningún servicio judicial de la JEP
tiene costo. Es decir, la participación de las víctimas es gratuita y ellas pueden participar voluntariamente. Y también, si en algún momento consideran, pueden dejar de participar, expresando obviamente que quieren dejar de participar, independientemente de qué tan avanzado esté un proceso dentro de la JEP o no. Pero además, Carlos, la JEP tiene el compromiso de evitar a toda costa la revictimización en el marco de la participación de los procesos judiciales, pero además también en este encuentro que tienen las víctimas con los comparecientes, y está muy comprometida la JEP con garantizar la protección de la seguridad personal y también la intimidad de las víctimas que están acreditadas. Y nunca nos cansaremos de subrayar la importancia de la JEP. Por eso volvimos a traer hoy la pregunta, para que de una manera sencilla nos expliquen por qué es tan importante que ellas participan y por qué ocupan este lugar tan especial en la JEP. La respuesta es simple. Primero, porque las víctimas son el centro del acuerdo final para la paz. La JEP, como el componente judicial del sistema integral de paz, obedece a ello y sobre esta centralidad plantea su presente y su futuro. En otras palabras, sin la participación de las víctimas en la JEP, esta misma carece de sentido y existencia. Segundo, porque los daños creados por el Estado colombiano y los demás actores del conflicto armado son graves y masivos, de heridas profundas, complejas e persistentes. La JEP ejerce su mandato de impartir justicia arropada en el reconocimiento de las víctimas. También busca dignificarlas y generar los espacios necesarios para restaurar las consecuencias. Es clave esto que nos cuenta el magistrado Maecha, Carlos, y qué le parece si ahora nos ayuda en este momento a revisar algunas cifras sobre la participación de las víctimas en la JEP. Me parece muy, pero muy pertinente, Juliana. Así, avanza la construcción de justicia y verdad. Avanza y con resultados, y por eso nos complace tanto siempre en este programa decirles a las audiencias que por fin lo sabemos. Hoy por fin sabemos que la JEP ha recibido hasta el 21 de marzo de 2022 979 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado que son el insumo vital para avanzar en las investigaciones y en la posterior sanción de los responsables de los crímenes más graves y representativos de este conflicto armado nuestro. Pero además, las víctimas acreditadas individualmente con corte al 11 de octubre de este año son 7.629. Y por otro lado, los sujetos colectivos acreditados en calidad de víctimas, también con corte del 11 de octubre de este año, son 300. Y esas dos cifras incluyen las víctimas que en la actualidad están siendo representadas y aquella cuya representación ha sido asignada. Nos ocupábamos hace poco en uno de los más recientes programas sobre los pueblos indígenas. Sí. Y por eso es tan importante destacar hoy que la mayor cantidad de individuos que integran lo que se llama el sujeto colectivo como víctima pertenecen precisamente a los pueblos indígenas con 196.200 personas. Uy. Por fin lo sabemos. Justicia y verdad para la paz. Y a esta hora, en Por fin lo sabemos, saludamos a Viviana Ferro. Viviana es la jefa del Departamento de Atención a Víctimas de la JEP. Viviana, qué gusto que nos acompañe hoy aquí en el estudio. Bienvenida. No, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, y antes de que continuemos que empecemos, Viviana, esta conversación, quiero recordarles a todos los oyentes las líneas de la Radio Nacional para que también estén en comunicación con Viviana si quieren plantearle sus inquietudes. Pueden llamar en Bogotá al teléfono 2-200-727 y en el resto del país al 018-118-959. Les repito, la de todo el país, al 018-118-959. Quienes están siguiéndonos a través de las plataformas y las redes sociales pueden enviar sus comentarios y sus inquietudes con el numeral JEP al aire. Viviana, empecemos. Hemos escuchado hablar bastante sobre la importancia que tienen las víctimas en la JEP, ya lo mencionábamos con Carlos aquí al principio del programa. Esta acreditación que les da el estatus de intervinientes especiales, así se llama, intervinientes especiales, ¿qué significa? Bueno, Juliana, como su nombre lo dice, es poder intervenir dentro de los procesos. Eso hace parte
de los derechos que le da a las víctimas esa calidad ya dentro de su participación, y por eso es tan importante su acreditación. Dentro de esos derechos que tienen las víctimas para poder intervenir, y resalto algo que mencionaba hace un momento Carlos sobre la gratuidad, está el tema de que ellos pueden solicitar su acreditación y solicitar también poder ser acompañados por un apoderado, que es totalmente gratuito y que la jurisdicción dispone de esos medios para que puedan intervenir dentro de los procesos. Un apoderado es un abogado, ¿verdad? Sí, claro, un O apoderado abogada. judicial, sí. Ujú. Sí, exactamente, y eso lo hacemos a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa para la Representación de las Víctimas, que es otra de las áreas que tenemos dentro de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz para prestar ese servicio. Pero bueno, dentro de toda esa intervención, quería resaltar el tema de los apoderados judiciales, porque la gente se asusta un poco cuando hablamos de un tribunal o hablamos de un juez y qué significa eso de participar, ¿sí? Pero acá se facilita todo ese espacio, igual si ellos tienen apoderados también de confianza pueden hacerlo. Pero dentro de todo este proceso, como intervinientes especiales, pueden aportar pruebas, pueden participar dentro de las diligencias judiciales, pueden recibir asesoría y orientación jurídica frente a todo el proceso en el cual están haciendo ellos partes. Y un tema muy importante, ellos pueden solicitar ser acompañados psicosocialmente durante todo el proceso y durante toda su participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también pueden eventualmente, si así lo llegan a considerar y a requerir, también pedir apoyo también para ser protegidos si eventualmente llegan a ser amenazados o llegan a sentir temor por su participación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos son parte de los derechos que adquieren las víctimas cuando participan ante la jurisdicción y hacen parte y pasan a ser intervinientes especiales ante la JEP. Claro, es mucho más que una persona que se sienta ahí a mirar qué pasa en el juicio con los acusados y con los magistrados. Ellas están participando de muchas maneras, como nos lo acabas de enunciar. Para quienes acaban de llegar a la sintonía, repitamos simplemente, enunciémoslos los 3 requisitos que nos mencionaba el magistrado, y acto seguido nos explicas esos requisitos, ya no los enunciamos, y después los pasos que hay que dar para uno acreditarse. Bueno, dentro de los requisitos, el principal requisito es la voluntad. Y es la voluntariedad de participar ante la jurisdicción. Las víctimas lo manifiestan desde el momento en que hacen su solicitud para participar ante la JEP. Lo segundo es un relato detallado de los hechos de los cuales él fue víctima, también que le permita también a la jurisdicción ubicar este hecho victimizante dentro de las investigaciones de los macrocasos, que está el segundo requisito. Y ahora se me vuelve el último. A ver, voluntariedad. Yo quiero, entonces voluntariamente tal. Sí. Número 2. La descripción de los hechos. La descripción de los hechos. Y la presentación de una prueba siquiera. Una Exactamente. prueba sumaria, como decimos los abogados. Qué pena, me sentí corchada. Sí, pero una prueba siquiera sumaria que identifique también este hecho que está siendo narrado por la víctima también, y que le permita a la jurisdicción también identificar el hecho y poderlo incluir ya dentro del acervo de la investigación que se está adelantando en el macrocaso. ¿Y los pasos entonces? Bueno, los pasos para la acreditación de las víctimas. Hay varios pasos para la acreditación. Hay un tema que me parece importante resaltar, y es que las víctimas pueden participar de manera individual y de manera colectiva. Tú resaltaste el tema de la participación colectiva, sobre todo frente a las colectividades étnicas, pero no solo las colectividades étnicas pueden participar ante la JEP, también las colectividades campesinas, también grupos de víctimas que fueron afectados por un mismo hecho y que presentan esta solicitud de acreditación de manera colectiva para poder participar y ser intervinientes especiales ante la jurisdicción. Ellos hacen una solicitud donde manifiestan tanto la voluntariedad, el relato de los hechos de manera descriptiva y la prueba sumaria, y la presentan ante la jurisdicción. ¿Dónde pueden presentarlo? Nosotros recibimos todas las solicitudes de acreditación a través de la puerta de entrada de la JEP, que es de nuestro gestor documental, que es info@jep.gov.co. Aquí se presentan las solicitudes. Yo sé que ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con quienes no tienen cómo llegar, no tienen cómo acceder, no tienen acceso a un computador, Internet? o no tienen? Exactamente.
Nosotros contamos con una red de profesionales en el territorio que apoyan a las víctimas, que trabajan en la jurisdicción, apoyan a las víctimas y también acompañan a los comparecientes en este proceso, pero particularmente en este apoyo para las víctimas, ellos ayudan también este diligenciamiento de estos formularios a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa en Representación Judicial para las víctimas, que son organizaciones que prestan este servicio para las víctimas, también apoyan este diligenciamiento de los formatos. Igualmente a través de nuestras redes en territorio que tenemos con personerías, Defensoría del Pueblo, con procuradores provinciales y en entidades como la Unidad para las Víctimas, ellos también brindan esa asesoría, pueden inclusive recibir esa información y hacerla llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Así como en nuestras oficinas territoriales, no somos una entidad muy grande realmente, contamos con 12 oficinas en territorio. ¿En dónde, Viviana? ¿En qué territorios del país? Bueno, si quieren ya le cierro y ya les puntualizo dónde están nuestras oficinas. Simplemente era para decir que también a través de nuestras oficinas tenemos profesionales de atención al ciudadano también que orientan a las víctimas, nuestros profesionales no solo del Departamento de Atención a Víctimas, sino de la Secretaría Ejecutiva en general, pueden orientarlas, recibir estas solicitudes y hacerlas llegar a través de nuestro gestor documental para poder recepcionar las solicitudes y empezar todo el trámite de acreditación. Y entonces, Viviana, ahora sí, mencionemos en qué territorios del país tiene presencia la JEP, pero además, justamente hablando de los temas geográficos y de cómo acercarnos a la JEP, también las personas que están fuera de Colombia, ¿cómo hacen? Bueno, voy a empezar por fuera de Colombia, que es más fácil. Nosotros trabajamos muy de la mano con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con los consulados. Hay una línea de trabajo que viene orientada desde la política pública de víctimas a través de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral. Nosotros, a través de esa línea que ya estaba construida, empezamos a trabajar con los consulados. Brindamos capacitación sobre la jurisdicción a los profesionales de los consulados para que cuando las víctimas se acercaran a preguntar por la jurisdicción pudieran presentar estas solicitudes de acreditación. Nosotros ya hemos trabajado con 42 consulados, hemos recibido solicitudes de acreditación. Los consulados lo que hacen es brindar una información básica de las víctimas y nos remiten a los profesionales, quienes a través de manera virtual brindamos todo este tipo de asesoría, acompañamos inclusive algunos procesos que ellos presentaron para la presentación de informes y acompañamos también estas solicitudes de acreditación. Hay víctimas que ya se encuentran acreditadas ante la jurisdicción que están fuera de Colombia, principalmente en España, Canadá y Estados Unidos, pero también hemos tenido la oportunidad de acompañar algunas jornadas de trabajo en el exterior, en algunos países donde la jurisdicción tiene interés sobre las diásporas de colombianos que se desplazaron y que tenemos identificados un número importante de colombianos que sería interesante que pudieran participar ante la jurisdicción. Ahora bien, en Colombia nosotros tenemos nuestra sede central que queda acá en la ciudad de Bogotá y tenemos 12 oficinas más en territorio, 10 oficinas que están en ciudades capitales y 2 oficinas satélites que tenemos en las ciudades de Santa Marta y de Armenia. Hemos ido gradualmente ampliando nuestras oficinas, pero pues no. Lamentablemente todavía no alcanzamos a cubrir todo el país, pero sí tenemos profesionales en 25 regiones del país a través de las cuales cubrimos todo el territorio nacional, incluyendo los departamentos del Amazonas y de San Andrés y Providencia, con nuestros profesionales que están. A través de estos equipos territoriales, ellos se movilizan por todo el territorio, adelantan jornadas de divulgación, jornadas de acompañamiento para la acreditación de víctimas y adicionalmente pues ya brindan todo el acompañamiento en el antes, durante y después de las diligencias judiciales. Muy bien, entonces yo puedo vivir en el exterior con el apoyo de la Cancillería, quizá de los consulados, puedo hacerlo virtualmente, en Colombia también lo puedo hacer virtual, pero me puedo ir a cualesquiera de estas sedes que están distribuidas en el territorio. Pero yo tengo una duda, ¿por qué yo me tengo que acreditar ante la JEP si yo soy una víctima y resulta que ya tengo el reconocimiento de víctima en la Unidad para las Víctimas? Bueno, Carlos, esa es una muy buena pregunta.
porque el hecho de estar incluido en el registro único de víctimas para la jurisdicción es muy importante, porque es una de las pruebas sumarias y la ley misma establece que esa es una prueba sumaria completamente clara para tener esta calidad. Sin embargo, eso no significa que por el hecho mismo de estar en el registro único de víctimas automáticamente está acreditado ante la jurisdicción o viceversa. Si una víctima es acreditada ante la jurisdicción y es reconocida como tal, automáticamente va a quedar incluido en el registro único de víctimas y va a recibir todas las todo el paquete de ayuda y de apoyo y de reparación que tiene el deber el Estado colombiano de brindar a las víctimas del conflicto armado. ¿En qué consiste esto? Cuando una víctima es acreditada ante la jurisdicción, si está en el registro único, se asume la prueba sumaria y queda incluida, pero no significa que tenga que estar incluida en el registro único. Hay otras pruebas que aportan las víctimas, hay pruebas que están a través de medios de diferentes medios de comunicación, en plataformas de información que tiene el gobierno nacional y del cual tiene acceso la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de inclusive declaraciones extrajuicio también que brindan las víctimas para poder completar todo este contexto sobre el hecho victimizante del cual quieren ser acreditadas y poder ser reconocida como tal. El hecho que una víctima quede acreditada ante la jurisdicción no significa ni que reciba indemnizaciones económicas por los daños ocasionados, por los daños ocasionados sobre los cuales se está investigando la jurisdicción. No significa que tenga unos derechos que estén por encima del resto de las víctimas que están en el registro único de víctimas frente al proceso de la reparación administrativa. No significa tampoco que esto sustituye o reemplace también la inclusión en el registro único de víctimas. Nosotros trabajamos de la mano con la Unidad para las Víctimas, estamos trabajando en el reconocimiento de víctimas que no han sido incluidas en el registro, posiblemente porque nunca presentaron una declaración y el tiempo que estaba establecido en la ley ya pasó. En algunas ocasiones, como es el caso de las víctimas que se encuentran en el exterior en una parte o delitos particulares como víctimas de violencia sexual o víctimas de víctimas indirectas de desaparición forzada. Y trabajamos con ellos en estos cruces de información para determinar qué víctimas se encuentran incluidas en el registro único que están acreditadas para que accedan a sus derechos. Sí. Y por el otro lado, quienes no están incluidos en el registro, también se verifica la posibilidad con el Ministerio Público y la Unidad para las Víctimas de que puedan nuevamente declarar estos hechos y ser revisados por la Unidad para las Víctimas, que en últimas es autónoma de la administración, el manejo y la inclusión en el registro único de víctimas. Pero entonces, ¿cuál es la principal diferencia, Viviana, entre la justicia ordinaria y la justicia restaurativa con respecto justamente a la participación de las víctimas, ya que estamos hablando de estas diferentes instituciones y roles? Claro, acá hay un tema por resaltar sobre la Jurisdicción Especial para la Paz y es la temporalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada por el Acuerdo de Paz y tiene una temporalidad, investiga hechos en el marco del conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016. Del 2 de diciembre de 2016 en adelante no tenemos competencia para investigar estos hechos. ¿Qué significa? Por decir algo, los desplazamientos que se están presentando actualmente en algunas zonas del país, como en el Pacífico colombiano, en el departamento del Cauca, que ha sido un poco compleja la situación, nosotros no tenemos competencia para investigar estos hechos que están ocurriendo el día de hoy. Esto va a la justicia ordinaria a través de la Fiscalía General de la Nación y obviamente la unidad nunca va a perder la competencia para la atención, asistencia y reparación a las víctimas. Tienen la obligación de hacerlo. Nosotros, una de las primeras diferencias es la temporalidad sobre estos hechos y eso es supremamente claro tenerlo presente. Una segunda diferencia que nosotros tenemos frente a la justicia ordinaria, y vale la pena resaltarlo, es también la centralidad de las víctimas y cómo nuestros procesos y nuestros procedimientos han ido fortaleciéndose en torno a garantizar una acción sin daño para las víctimas. ¿Esto qué significa? En la justicia ordinaria, una víctima coloca una denuncia ante la Fiscalía, tiene un apoderado judicial, se hace parte civil dentro del proceso penal y en la gran mayoría de los casos se desliga un poco del proceso porque quien va en este proceso va a ser su apoderado. Acá no, acá si bien tienen apoderados,
tenemos, como lo mencionamos hace un momento, frente a los derechos de las víctimas, de presentar pruebas, de participar, de contar con acompañamiento psicosocial antes, durante y después de todo las actuaciones y los procesos que tenemos internos y los que están enmarcados dentro de cada una de las actividades judiciales. Eso hace una gran diferencia frente a la justicia ordinaria. Y es que, de todas maneras, ellos nunca se van a desligar, siempre van a contar con información por parte de sus apoderados judiciales e información directa, y van a tener la oportunidad de estar directamente dentro de todo el proceso. Tenemos una llamada, nos están indicando. Sí, aquí tenemos una pregunta de un oyente que nos escribe: ¿cómo puedo participar en la JEP? Porque soy víctima de desapariciones forzadas y no tengo pruebas. Viviana, ¿qué le podríamos decir a esta oyente? Bueno, a nuestra oyente puedes hacer la solicitud de todas maneras de acreditación si estás interesado. Si estás interesada, no necesitas tener una prueba fehaciente, ya sea a través de un fallo de pronto de la fiscalía o de algún juez. Simplemente tienes que hacer una narración clara, concreta, determinando los hechos puntuales, el sitio, la ubicación, si es posible también, si sabes cuál es el actor armado sobre el cual hay inferencias sobre la desaparición forzada. Como en tu caso eres una víctima indirecta, porque la víctima directa es la persona que se encuentra desaparecida, es importante además que puedas anexar documentos que acrediten esa relación y ese vínculo que tienes con la víctima directa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero ya sea al registro civil, ya sea un acta, el acta de defunción, de defunción no hay todavía. Por lo menos el registro civil que me puede identificar que tienes un nexo directo con esta persona para que se pueda entrar a hacer el análisis. Nosotros, de todas maneras, no solo nos basamos en todas las pruebas que presentan las víctimas, sino también hacemos un análisis de información en bases que tiene el Estado, ya pues lo había comentado hace un momento, también que nos permita también armar estos casos para poder acreditar a las personas. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos con una cantidad de preguntas entre el tintero, pero estoy seguro que tendremos que volver muy pronto a seguir dando esta información que es tan importante, claro que sí, para que las víctimas se animen a registrarse dentro de la Jurisdicción Especial para la JEP, independientemente de que de pronto ya tengan un registro en la Unidad para las Víctimas. Nos esperamos, nos vemos, nos oímos el próximo jueves 26. Este jueves que viene a las 2:30 de la tarde en Por Fin Lo Sabemos, para hablar sobre los enfoques diferenciales en la JEP, ¿no? Sí. E interseccionalidad. Vamos a estar conversando con Eliana Antonio, que es la jefa del Departamento de Enfoques Diferenciales de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Pero mientras se nos llega este jueves 26 de octubre a las 2:30 de la tarde, Carlos, los invitamos también a todos nuestros oyentes y a quienes están a través de las plataformas que sigan los contenidos sonoros y los descarguen a través del portal web www.jep.gov.co en la sección de podcast. También van a poder encontrar todos esos contenidos en Facebook y en YouTube. Y quienes quieran comunicarse a través de la línea de la JEP pueden hacerlo en Bogotá al 018-180-422 y en el resto del país al 018-180-602. Y como ya nos lo contaba Viviana, nuestra invitada, también pueden escribir a info@jep.gov.co. Y nos vamos porque ya llegó Alejo a la cabina para presentar el boletín de las 3 de la tarde. Juliana y Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz,